Las 7 preguntas que surgieron después de Juego de Tronos. En las últimas horas, múltiples portales de noticias han hablado sobre el regreso del lobo huargo a nuestro mundo. Un milagro digno de los rituales más antiguos de la antigua Valiria. A través de la tecnología de distintos maestres de nuestro planeta, se ha logrado replicar una criatura casi mitológica. Esto ha llevado a Kit Harington, quien interpretó a Jon Snow, y a George Martin, creador de este universo, a hacer declaraciones emotivas sobre estos lobos, los cuales se consideraban extintos hasta hace apenas unos días. Esto ha reavivado el deseo de los fanáticos de una secuela que nos muestre a Jon Snow con uno de estos lobos huargos reales. El regreso del lobo huargo a nuestro mundo podría ser un augurio del regreso del propio lobo blanco al universo de Juego de Tronos. Por lo que en celebración de los lobos huargos que a través de la magia humana han regresado al mundo, estaremos hablando en este video de las 7 preguntas que se quedaron sin respuesta al final de Juego de Tronos, pero que podríamos ver contestadas en el futuro. Preguntas como: ¿dónde se encuentra el lobo huargo de Jon Snow? O si realmente el Rey de la Noche tiene un descendiente que heredó su poder. Así que si quieres conocer las 7 preguntas más impactantes después de Juego de Tronos, no olvides suscribirte a este canal. Bienvenidos al Cuervo de 3 ojos. Número 7. ¿Será cierto que Daenerys estaba embarazada en el final de Juego de Tronos? Una de las teorías más interesantes que surgieron durante la última temporada de Juego de Tronos es que Daenerys Targaryen estaba embarazada de Jon Snow. Una teoría que nació a partir de una fotografía en Reddit. En esta imagen se muestra lo que aparenta ser una escena eliminada de la 8ª temporada de Juego de Tronos, en la que se aprecia a Daenerys embarazada. Podemos ver que esta escena es la misma que ocurre antes de que Daenerys atacara a King's Landing. Pero en la escena de Juego de Tronos no mostraron su barriga embarazada. Es aquí donde se comienza a especular que esto fue una escena eliminada. Otros maestres han mencionado la idea de que son escenas eliminadas para confundir al público, ya que Juego de Tronos estaba lleno de filtraciones, por lo que pudiera ser posible que ellos crearon esta imagen para filtrarla, y que los fanáticos vean lo que venía sin ser spoileados. Ahora bien, ¿qué tal si realmente estaba embarazada? La primera vez que vemos a Daenerys embarazada en Juego de Tronos es luego de su matrimonio con Khal Drogo. Este embarazo termina por culpa de una bruja de magia, que para vengarse no solo acaba con la vida de Khal Drogo, sino que también interrumpe el embarazo de la madre de los dragones. Este fue un momento muy triste en la vida de Daenerys, ya que tuvo que perder a su esposo y a su hijo el mismo día. Desde ese momento, Daenerys se enfoca en sus dragones y en retomar el poder que un día le perteneció a su familia. Jon Snow es el primer Targaryen con el que Daenerys se encuentra en mucho tiempo, y aunque no lo sabía al principio, esta siente una atracción inexplicable hacia él. Posteriormente se revela que tienen el mismo linaje, pero ya era tarde. Ambos estaban juntos, aunque está claro que esto nunca ha sido un impedimento para los Targaryen. Posteriormente, Tyrion convence a Jon de que debe detener a Daenerys, y este acaba con ella. Es aquí donde la teoría se divide en 2 partes interesantes. La primera idea sobre el embarazo de Daenerys es que en sus últimos segundos de vida, Daenerys logró transmitirle la idea a Drogon de que llevara su cuerpo al templo de las sacerdotisas rojas en Volantis. Si la teoría es correcta, el cuerpo de Daenerys sería transportado al templo del Señor de la Luz en Volantis, donde podrían realizar un ritual para rescatarla de las garras de la oscuridad. Pero si Daenerys está embarazada, solo podrían salvar a su hijo. Esto, a pesar de ser interesante, es muy importante, ya que si a través de un ritual se logra salvar el hijo de Daenerys y Jon, este sin duda podría ser el tan esperado príncipe prometido. Me explico. En la historia de Juego de Tronos, nunca han existido Targaryen tan poderosos como Daenerys y Jon Snow. Como sabemos, Daenerys es inmune al fuego y tiene 3 dragones, además de tener la habilidad de ver el futuro a través de sus visiones. Jon Snow es un guerrero increíble, pero también ha regresado de la muerte y logró convertirse en el jinete de un dragón adulto. No tengo dudas de que si Jon y Daenerys tuvieran un hijo Targaryen, este pudiera ser el salvador del mundo de los hombres, o la peor amenaza que ha llegado a Poniente. Si realmente Daenerys estaba embarazada y el bebé no pudo sobrevivir,
Al darse cuenta que no solo terminó con el amor de su vida, sino que también acabó con su hijo, esto sería algo que le causaría una crisis mental a Jon Snow, lo que podría llevarlo a reflexionar sus acciones y arrepentirse de lo que hizo. Con el tiempo, este arrepentimiento se podría convertir en odio hacia aquellas personas que lo llevaron a ese punto, por lo que podríamos ver cómo Jon Snow comienza a caer en la locura Targaryen. Recordemos que los Targaryen tienen la tendencia a volverse locos en momentos de estrés y desesperación, por lo que esto podría ser razón suficiente para que Jon comience a caer en el lado más oscuro del linaje Targaryen. Pero aunque quizás la sombra de la locura Targaryen está esperando a Jon Snow a la vuelta de la esquina, existe una criatura que lo ha acompañado desde hace mucho tiempo. Y ahora que los lobos han regresado al ojo público, ha resurgido esta pregunta. Interrumpimos este video para invitarte a participar en nuestro sorteo. Esta vez estaré regalando un Funko Pop de Aegon Targaryen. Para participar solo tienes que comentar: ¿quién crees que debería ganar la danza de los dragones y por qué? El ganador será anunciado el 30 de abril. Número 6. ¿Qué ocurrió con Fantasma, el lobo huargo? Fantasma era el lobo huargo que protegía a Jon Snow. Era el lobo que lo representaba, un lobo albino. Pero más que un apoyo emocional o físico, en los libros, los lobos huargo tienen una conexión mágica con los Stark. Los Stark son capaces de entrar en la mente de estos animales y vivir en ellos. Si recuerdan, la serie nos mostró que Bran utilizaba el cuerpo de su lobo huargo, y se cree que Jon Snow también tiene esta habilidad. La importancia de Fantasma podría superar incluso a la de Drogon. Mientras el dragón que era de Daenerys es un arma destructiva y caótica, el lobo huargo es un arma silenciosa y precisa. Desde la distancia, Jon podría utilizar a Fantasma como espía, explorador o incluso como ejecutor de sus planes, infiltrándose en fortalezas enemigas o eliminando amenazas sin revelar su propia ubicación. Ningún Targaryen, ni siquiera Aegon el Conquistador con sus dragones, logró combinar el sigilo de un depredador sobrenatural con la inteligencia y táctica de un guerrero. La última vez que vimos a Fantasma y a Jon, estaban caminando más allá de la muralla de hielo hacia las tierras de los salvajes. Pero quizás esta no sería la última vez que los veamos. Una de las razones por las que no vimos tanto a los lobos huargos durante Juego de Tronos fue por culpa del presupuesto. Estos animales majestuosos solían acaparar gran parte del tiempo en efectos especiales, por lo que no era costo efectivo para la producción. Sin embargo, hoy día se podría realizar una serie enfocada en la historia de Jon Snow y Fantasma después de Juego de Tronos sin ningún problema. Hoy día los efectos especiales son más fáciles de hacer gracias a la inteligencia artificial, y con la clonación que hemos visto recientemente de lobos huargos, podríamos tener lobos reales en las futuras producciones de Juego de Tronos. Y es aquí donde la pregunta de qué ocurrió con Fantasma se vuelve aún más interesante. Se ha mencionado que la empresa encargada de la clonación de estas criaturas ha estado en comunicación con George Martin, Kit Harington, Sophie Turner, quien interpretó a Sansa Stark, quien actualmente es la reina en el norte. Esta información nos hace pensar que quizás la pregunta sobre qué ocurrió con Fantasma y con otros lobos huargos como Nymeria finalmente será contestada. Incluso existe la posibilidad de ver un nuevo huargo acompañando a Sansa. Ahora que estas criaturas existen en nuestro mundo real, gracias a la ciencia, es mucho más fácil imaginar su presencia en futuras producciones. Este milagro de la ingeniería genética se siente casi como un ritual valirio. Vale la pena detenerse a pensar. Lo que antes era imposible por falta de presupuesto, hoy la tecnología lo vuelve realidad. Quizás para cuando se estrene la serie de Jon Snow, en lugar de efectos especiales veamos dragones reales. Pero con el regreso de los lobos huargos al mundo, tal vez también podamos mirar al cielo y encontrar otras respuestas, como la siguiente. Número 5. ¿Qué es realmente el cometa rojo en Juego de Tronos? Esta pregunta comienza en el año 298 después de la conquista, una época en la que aún no habían nacido los dragones de Daenerys y la magia en Poniente era cosa del pasado. Cuando comenzamos en Juego de Tronos, la mayoría de los hombres en Poniente pensaban que la magia se trataba de fantasía, de mitos y leyendas. Incluso muchos dudaban de que alguna vez los dragones surcaron los cielos. Esto es porque luego de la danza de los dragones, es decir, la lucha entre Rhaenyra y Alicent,
poco a poco los dragones llegaron a desaparecer, al punto de que el último dragón era del tamaño de un perro, y este vivió poco tiempo. La magia prácticamente desapareció, pero algo cambió el día de la llegada del cometa rojo, o la espada roja como algunos lo conocían. Era una noche fría y la penumbra arropaba todo Poniente. Sin embargo, una luz roja carmesí comenzó a alumbrar el cielo. Arya fue la primera en verlo. Para ella representaba el hielo y el color rojo, la muerte de su padre. Para los creyentes de la fe de los 7, este cometa era una espada que acabaría con la estación. El cometa rojo fue visto en el cielo de Poniente por varios días, y el debate entre todos los hombres aumentaba. Los hombres de Robb Stark en Winterfell afirmaban que el cometa rojo era un presagio de la victoria que se aproximaba sobre la casa Lannister. Según ellos, el color rojo significaba que las fuerzas de los Lannister sufrirán la derrota en batalla, y el rastro del cometa era la determinación del rey Robb Stark. Por otra parte, los Lannister pensaban que el cometa rojo sería un presagio de la victoria de su propio apellido, una muestra de cómo ellos iban a dominar a Poniente. Los guardias de la noche pensaban que este cometa era una señal de los dioses antiguos, quienes enviaron esta luz al cielo para guiar a algunos de sus hombres en una misión. Pero el maestre Aemon tenía otra opinión, y en los libros podemos leer lo siguiente. «El último dragón murió antes de que nacieras», dijo Sam. «¿Cómo puedes recordarlos? Los veo en mis sueños, Sam. Veo una estrella roja sangrando en el cielo. Todavía recuerdo el rojo. Veo sus sombras sobre la nieve. Escucho el crujido de las alas de cuero. Siento su aliento caliente. Mis hermanos también soñaban con dragones, y los sueños los mataron a todos ellos. Sam, temblamos en el umbral de profecías medio recordadas de maravillas y terrores que ningún hombre vivo ahora podría esperar comprender». Lo interesante de esto era que Aemon era un Targaryen, y al parecer tenía la habilidad de soñar con el futuro, por lo que quizás estaba viendo la llegada de este cometa, o quizás podría estar recordando eventos del pasado, y esta no era la primera vez que ocurría. Algunos de los habitantes de las Islas de Hierro afirmaban que este era un mensaje de victoria y la posible llegada de una nueva guerra. Por otro lado, Melisandre se encontraba en Dragonstone, y al observar el cielo afirmó que esto era el renacimiento de su dios, el Señor de la Luz, ya que el color del cometa era rojo carmesí. También ella le dijo a Stannis lo siguiente: «Llegará un día, tras un largo verano, en que las estrellas sangrarán y el aliento frío de la oscuridad caerá pesadamente sobre el mundo. En esta terrible hora un guerrero sacará del fuego una espada ardiente, y esa espada será la portadora de luz, la espada roja de los héroes, y aquel que la empuñe será Azor Ahai de nuevo, y la oscuridad huirá ante él». Esta profecía forma parte de las creencias del Señor de la Luz. En Winterfell, la vieja Tata afirmó que este es un signo de los dragones, y quizás ella tenía razón. Podemos leer en el libro lo siguiente: «Aunque la vieja Tata no pensaba lo mismo, y había vivido más que cualquiera de ellos, dragones», dijo levantando la cabeza y olfateando. Era casi ciega y no podía ver el cometa, pero afirmaba que podía olerlo. «Son dragones, muchacho», insistió mientras Bran la observaba. Pero este cometa no solo se vio en Poniente, sino que en el otro lado del mundo se encontraba Daenerys Targaryen, en el mar Dothraki, y ahí comenzó a escuchar sobre la estrella sangrante, una señal de que algo estaba por ocurrir. Puede que muchas personas en Poniente le dieran un significado distinto, pero la interpretación de la vieja Tata del norte pareciera ser la más correcta. Daenerys fue una de las que vio este cometa, y afirmó que era una señal por el nacimiento de sus dragones. En Juego de Tronos podemos ver este misterioso cometa en varias escenas. Pero entonces, ¿qué significa el cometa? ¿Y cómo afectará el futuro de Juego de Tronos? ¿Será el origen de la magia y la llegada de un peligro aún más grande? En un mundo donde cada quien interpreta las señales en el cielo de forma distinta, es muy difícil saber quién tiene la razón. Más aún cuando hay personas capaces de usar la magia a su favor y sobrevivir incluso a la muerte. Y justamente eso nos lleva al próximo lugar en esta posición. Una persona que comenzó como un maestro de espada, pero que quizás era servidor de fuerzas oscuras que le permitieron sobrevivir a su muerte cambiando de rostro. Una persona que nos mintió a todos en la cara. Número 4. ¿Será que Syrio Forel está vivo? Para comprender esta teoría, primero debemos saber quién se piensa que era Syrio Forel.
Nacido en una de las ciudades libres, Bravos, Syrio Forel fue mucho más que un espadachín cualquiera. Fue el maestro de la danza del agua, un estilo de esgrima único y fluido que prioriza la agilidad y la precisión sobre la fuerza bruta. Syrio no solo dominó este arte, sino que llegó a ser el primer espadachín de la ciudad, un título de gran honor que ocupó durante 9 años. Después de su tiempo en Bravos, Syrio Forel se trasladó a King's Landing. Allí fue contratado por Eddard Stark, quien ya era la mano del rey en ese momento, para enseñarle a su hija Arya Stark las habilidades de la esgrima. Syrio no solo le enseñó a Arya a manejar una espada, sino que también le inculcó lecciones vitales sobre la observación, la paciencia y la confianza en sí misma. Su influencia en la joven Stark fue profunda y perdurable, y ayudó a moldear su carácter y su camino en la serie. Syrio Forel se encontró con un destino trágico y misterioso en King's Landing. Durante el arresto de Eddard Stark, los guardias de los Lannisters fueron enviados para capturar a Arya. Syrio, fiel a su papel de maestro y protector, se enfrentó a ellos con nada más que una espada de madera de entrenamiento. Luchó valientemente demostrando su destreza y coraje, pero fue superado por Sir Meryn Trant, un miembro de la Guardia Real. Sin embargo, tal vez la historia de Syrio Forel no es lo que parece ser a simple vista. Hay ciertas pistas y misterios que podrían indicar que Syrio era alguien completamente diferente a quien afirmaba ser. Algunos afirman que este personaje está vivo y que podría regresar, pues nunca vimos que fue derrotado en pantalla. ¿Podría haber algo más en la historia de Syrio que no hemos descubierto? El primer sospechoso es un hombre sin rostro del cual nunca tuvimos una explicación del todo. Jaqen H'ghar, quien se cruza con Arya Stark después de que la joven huye de King's Landing y desde ese momento la convierte en su aprendiz. Jaqen es un asesino, un hombre sin rostro que posteriormente entrena a Arya en sus métodos. Pero hay algo muy misterioso en Jaqen. Nunca se explica claramente por qué estaba en King's Landing durante la primera temporada. ¿Estaba allí para asesinar a alguien? ¿O tenía alguna misión más profunda y oculta? Es aquí donde entra en juego esta emocionante teoría. Según esta teoría, Syrio Forel pudo haber cometido un crimen en Bravos, algo tan grave que llevó a las autoridades, o a una parte interesada, a enviar a un hombre sin rostro para asesinarlo. Los hombres sin rostro son asesinos expertos conocidos por su habilidad para cambiar de apariencia, y serían los adecuados para llevar a cabo una misión tan delicada. Lo que hace que esta teoría sea especialmente intrigante es la idea de que el hombre sin rostro fue enviado para matar a Syrio, para luego tomar su rostro y asumir su identidad. Así este asesino se convirtió en el maestro de Arya Stark, entrenándola en las artes de combate. Siendo Syrio el hombre sin rostro, le hizo referencias a Arya sobre el dios de la muerte, una deidad central en la fe de los hombres sin rostro. También intentó entrenarla en el camuflaje y el sigilo, técnicas esenciales que son parte del entrenamiento de los hombres sin rostro. Estas lecciones parecen estar alineadas con las enseñanzas de los asesinos de Bravos, lo que fortalece la conexión propuesta por la teoría. Esto significa que Arya nunca conoció al Syrio Forel original, ya que siempre fue un asesino, un hombre sin rostro que robó la identidad y esperó su momento para escapar. Si esta teoría es cierta, significa que este misterioso hombre sin rostro ha estado observando y guiando a Arya desde mucho antes de lo que se creía inicialmente. No fue un encuentro casual lo que llevó a Arya a conocer a Jaqen. En cambio, hubo una vigilancia calculada y una planificación por parte de este hombre sin rostro. ¿Será entonces que Syrio Forel está vivo? Pero las especulaciones sobre los hombres sin rostro, aunque son interesantes, realmente no son las más importantes en este universo. Los fanáticos quieren saber el destino de quienes estuvieron cerca de los Targaryen, especialmente lo que ocurrió con el personaje más controversial de toda esta historia, la Madre de los Dragones, lo cual nos lleva a la próxima posición en este conteo. Número 3. ¿A dónde se llevó Drogon realmente a Daenerys? Los fieles seguidores de la Madre de los Dragones tuvieron que ver cómo esta majestuosa criatura se llevaba a la Reina de las Cenizas y se alejaba a toda velocidad de desembarco del rey. Para algunos este fue un modo de escape de la propia Daenerys, como un plan B para resucitar en Volantis. Para otros esto es una muestra simbólica de que Drogon deseaba simplemente alejar a su madre del lugar que le hizo tanto daño. ¿Pero será que realmente ocurrió algo más?
Para comprender lo que ocurrió con el cuerpo de Daenerys, por qué Drogon se lo llevó, y cómo se conecta esto con la teoría del Señor de la Luz, primero debemos entender qué pasó en el momento del sacrificio de la Madre de los Dragones. En ese instante, cuando el lobo la traicionó, el dolor emocional que Daenerys experimentó fue tal que atrajo la atención de Drogon. En la Casa del Dragón vimos cómo Syrax tiene una conexión emocional con Rhaenyra, en el que Syrax también sentía sus emociones al momento de Rhaenyra parir. Por lo cual es lógico pensar que al momento de Daenerys ser traicionada, ésta le transmitió todo ese dolor a Drogon, quien al instante llegó a socorrerla. Pero tal vez Daenerys no culpaba del todo a Jon Snow. Quizás culpaba más al trono, a esa traición que venía del poder mismo. Es por eso que Drogon termina quemando el trono, porque el dolor de Daenerys viene del poder que la corrompió, que vendría siendo el trono mismo, que de alguna manera también terminó corrompiendo a Jon Snow. Ese dolor influye directamente sobre el dragón, quien termina quemando el trono y escapando con el cuerpo de Daenerys. Sin embargo, aunque esta podría ser la interpretación más racional de lo que ocurrió al final de Juego de Tronos, eso no explica por qué Drogon se llevó el cuerpo de Daenerys, y ni por qué este no atacó a Jon Snow. Pareciera que Drogon tenía su propia agenda, algo que en realidad no se entendió del todo, pero que Bran parecía muy interesado en conocer al convertirse en el nuevo rey. Una de las últimas cosas que escuchamos en Juego de Tronos fue cuando Bran pregunta por el paradero de Drogon y Sam le contesta que fue visto camino a Volantis, lo cual podría tener dos interpretaciones. La primera interpretación es a nivel simbólico. Drogon está llevando el cuerpo de Daenerys a Essos para alejarla de toda la corrupción del sur, y así poder darle un tipo de sepultura simbólica en el lugar donde ella fue feliz. Quizás ese fue el último deseo de Daenerys. Sin embargo, los dragones son criaturas temperamentales. La destrucción del trono, la retirada con el cuerpo, y sobre todo el no atacar a Jon Snow, pareciera que todo estaba completamente controlado, como si las acciones de Drogon fueran deliberadas y con una intención inteligente. Sabemos que en este universo hay personas como Bran Stark, que son capaces de entrar en la mente de animales y humanos para controlar su voluntad. Pero lo que no sabemos es si es capaz de controlar a Drogon. Lo que sí está claro es que sea lo que fuese que influyó sobre Drogon, lo llevó a llevarse el cuerpo de la madre de los dragones a Volantis. Y es aquí donde entramos a la segunda interpretación, la cual es una teoría muy interesante. Sabemos que en Volantis existe el templo más grande del Señor de la Luz y que la sacerdotisa Kimbara aún está viva, lo cual podría llevar a una posterior resurrección de Daenerys. Pero, ¿quién es Kimbara y por qué es relevante? Esta mujer fue la sacerdotisa que afirmó que Daenerys era la princesa prometida. A diferencia de Melisandre, que cambió de parecer varias veces, Kimbara siempre estaba segura de que la madre de los dragones sería este Mesías de su religión. Y no solo eso, sino que demostró tener visiones precisas anticipando movimientos políticos y el ascenso de Daenerys como figura de poder en esos. En Juego de Tronos la vimos advirtiendo a Varys y a Tyrion sobre el papel que Daenerys tendría en la Gran Guerra, y aunque su tiempo en pantalla fue breve, Kimbara parecía saber más de lo que decía. Quizás todo lo que ocurrió fue parte del mismo plan del Señor de la Luz, y este le había revelado a Kimbara con anticipación. Pensemos en esto. Si Melisandre fue capaz de resucitar a Jon Snow, ¿por qué no pensar que Kimbara puede hacer lo mismo con Daenerys? Melisandre quizás llegó a tiempo solo por suerte. En cambio, Kimbara podría estar esperando que Drogon llegue con el cuerpo de Daenerys. Si Kimbara tuvo la visión, esta podría saber el día y la hora exacta en que Drogon aparecería en Volantis. Y si eso ocurre, Daenerys no regresaría por accidente. Regresaría porque estaba destinado por el propio Señor de la Luz. Y si Daenerys es realmente la princesa prometida, entonces tiene que cumplir con lo que hacen todos los mesías en las grandes historias: morir y luego resucitar. Así como Azor Ahai forjó su espada a través del sacrificio, tal vez el verdadero renacimiento de Daenerys no es político ni simbólico, sino literal. Quizás la mujer que murió en Desembarco del Rey era solo la antesala de lo que vendrá. Un sacrificio necesario para convertirse en lo que debe ser. Una Mesías resucitada dispuesta a retomar todo lo que le arrebataron. Y en ese caso Kimbara no es una simple sacerdotisa. Sería una pieza clave en el futuro de Juego de Tronos y el secreto de cómo podría regresar Daenerys. Si esta teoría es cierta,
Esto convierte al Señor de la Luz en una entidad que mueve los hilos desde las sombras. Una fuerza que no solo influye en los dragones, sino que guía a las sacerdotisas rojas para resucitar a quienes considera piezas clave en su juego. Pero no podemos hablar del regreso de Daenerys sin mencionar al verdadero villano de este universo. Uno que quizás no ha desaparecido del todo y que podría tener un heredero. Hablo del propio Rey de la Noche, porque existe una teoría que apunta a que dejó una descendencia. Número 2. ¿El Rey de la Noche tiene un hijo? Para comprender esta teoría, primero tenemos que hablar de los bebés caminantes blancos. Lo primero que supimos de ellos fue cuando ese hombre que vivía más allá del muro, Craster, ofrecía a sus propios hijos entregándoles los recién nacidos al Rey de la Noche. En una de las escenas más perturbadoras de la serie, vimos al Rey de la Noche tocarle la mejilla a uno de estos bebés, y al instante sus ojos azules se encendieron. Sin palabras, sin rituales visibles. Solo con el contacto hacen la transformación. Esto cambia toda la historia, y aunque no se vuelve a mencionar, nos deja claro que el ciclo de reproducción de los caminantes blancos involucra bebés humanos si se hace en condiciones de paz. No se crean por magia desde la nada. No nacen entre ellos. Necesitan a los humanos, y necesitan carne viva. Eso abre una serie de dudas que nunca fueron respondidas. Si los caminantes blancos son un ejército de muertos reanimados después de la muerte, ¿qué pasa con estos bebés que son transformados en vida? ¿Será que siguen envejeciendo lentamente dentro del hielo hasta convertirse en los generales de ojos azules que vimos junto al Rey de la Noche? ¿O acaso hay un ejército oculto de bebés caminantes blancos esperando su momento? ¿Dónde están todos esos niños que Craster entregó? Es aquí donde entra mi teoría y me explico. Creo que la idea de un solo Rey de la Noche es un error. Lo que vimos en Juego de Tronos fue solo una parte. Solo vimos uno de ellos, pero pienso que podrían existir múltiples líderes dentro de esta civilización. Así como existen 7 reinos de los hombres en Poniente, podrían existir múltiples reinos de los otros, si es que se le puede llamar así. Ese Rey de la Noche estaba a cargo de su propio ejército, y cuando Arya lo mata, su ejército muere con él porque él era la fuente directa de su poder. Pero eso no significa que fuera el único. Algunos maestres creen que las tierras del eterno invierno son incluso más grandes que Poniente, y que existen criaturas que harían llorar al guerrero más fuerte. No podemos subestimar que lo que vimos en la larga noche fuese simplemente un ejército pequeño que intentaba expandirse. Durante la creación del primer caminante blanco, vimos cómo los niños del bosque convirtieron a un humano con una daga de vidriagón. Ese proceso es muy parecido al que vimos con los bebés, pero hay una diferencia importante. Los bebés son transformados mientras aún están vivos con el toque de la mano, y no enterrando vidriagón en el pecho al igual que el primer caminante blanco. Son transformados en vida como el primer Rey de la Noche, pero sin violencia. En mi opinión, creo que esa es una de las pistas más grandes que podríamos encontrar. Eso podría significar que no están completamente ligados al Rey de la Noche. Pudieran ser entidades propias. Su conexión parece distinta, más libre, más individual. Si vienes a ver, son más parecidos al Rey de la Noche que a los espectros comunes. Quizás al ser transformados en vida al igual que él, estos son inteligentes, estratégicos y capaces de levantar a otros. Son transformados en vida por el mismo Rey de la Noche, lo que los convierte en hijos del Rey de la Noche. Entonces, ¿qué pasaría si hubiera otros como él? Otras versiones del Rey de la Noche escondidas en las tierras del norte. Cada uno con su propio ejército y cada uno esperando el momento para despertar. Quizás cuando matas a uno de estos líderes, todo lo que él mismo ha reanimado desaparece, pero no los bebés transformados en vida. Y es ahí donde queda abierta la puerta para su regreso. Pero, ¿será que hay pistas de esto en la historia de Juego de Tronos? Según los textos antiguos y la mitología de Poniente, existió Azor Ahai, un mesías que salvó a la humanidad durante la primera larga noche. Se dice que éste levantó su espada de fuego y derrotó a los caminantes blancos. Pero después de esa supuesta victoria se construyó la muralla y se fundó la Guardia de la Noche. Para mí eso es una contradicción. Si Azor Ahai acabó con la amenaza, ¿por qué crear una muralla gigantesca y dejar una orden de vigilantes para siempre? Lo lógico sería pensar que la amenaza no fue eliminada del todo, que no todos los caminantes blancos estaban conectados entre sí,
que al matar a un líder acabas con su ejército, pero no con todos. Y si eso es cierto, entonces tarde o temprano volverán. En la segunda temporada de La Casa del Dragón, vimos a los caminantes blancos aparecer brevemente en una visión de Daemon, pero el tema de los bebés caminantes no se ha vuelto a tocar desde la serie original. No dudo que sea posible que sepamos más de ellos en una secuela, tal vez donde Jon Snow tenga que proteger Winterfell una vez más. Podría ser que Samwell se atreva a preguntarle a Bran qué hacían realmente los caminantes blancos con los bebés hermanos de su esposa, y ahí por fin se revele la verdad. Yo creo que hay grandes posibilidades reales de volver a ver a esos bebés transformados en el futuro, y de ser así, creo que serán la clave para entender que los caminantes blancos son mucho más que entidades sin cerebro. Mientras tanto, esto seguirá siendo uno de los misterios más perturbadores y llamativos de todo el universo de Juego de Tronos. Quizás la larga noche no fue el fin del invierno como pensamos, sino que fue solo el fin de uno de sus mensajeros y su ejército. Si realmente la amenaza aún no termina, la espada de los hombres iluminará el cielo para defenderlos. Hablo de Drogon, aquel dragón que ya luchó contra los caminantes blancos y que no temerá enfrentarse a ellos nuevamente, pero que por alguna razón le perdonó la vida al traidor más grande de su bando. Esto nos lleva a la pregunta más importante de este video. Número 1. ¿Por qué Drogon perdonó a Jon Snow? De acuerdo a los libros de Juego de Tronos, los dragones son seres que algunos maestres consideraban más inteligentes que los propios hombres. Tenían una afinidad temperamental con sus jinetes y podían mostrarse extremadamente estratégicos en combate. No cabe duda de que cuando Drogon llegó hasta el trono y vio a Daenerys sin vida, al instante comprendió lo que ocurría. Esta es la razón por la que podemos ver a Jon Snow de cierta forma resignado. Jon Snow esperaba que el dragón en ese momento se lo comiera o lo quemara vivo, algo que sorprendentemente no fue así. Al parecer a Drogon no le gustaba la carne de traidor. Ahora bien, lo que el dragón hizo fue quemar el trono. En otras palabras, lo que hizo fue destruir la rueda que Daenerys quería destruir, pero Drogon lo hizo de forma literal, haciendo que nadie pudiera heredar el lugar por el que su madre había luchado tanto. Esta fue una forma poética de Drogon decir que si su madre no tendría el trono de hierro, entonces nadie lo tendría. Sin embargo, el hecho de que Drogon se llevara a Daenerys y perdonara a Snow pareciera implicar algo mucho más grande. Lo primero es que si lo vemos desde un punto de vista más individualista y tomamos en cuenta la teoría de que los dragones son más inteligentes que los humanos, esta podría ser una forma de Drogon decir que estaba en contra de la guerra y de este trono. Que no iba a acabar con la vida de Snow porque lo entendía, pero que se llevaría el cuerpo de su madre para hacerle cierto homenaje. Sin embargo, esta versión del final es muy feliz y conveniente, pero creo que este universo es mucho más complicado que eso. Es aquí cuando las teorías del Señor de la Luz y las intervenciones de los árboles arcianos comienzan a tomar fuerza en las decisiones de Drogon. Para que Bran Stark llegara al trono de hierro, Drogon debía destruir el trono. Podría parecer algo obvio, pero para Bran Stark en su silla, le sería muy difícil gobernar desde el trono, algo que él repetía continuamente. Sin embargo, aceptó el trabajo en desembarco del rey. Hay una teoría que propone que Drogon le perdonó la vida a Jon Snow porque estaba siendo manipulado por Bran Stark, o en este caso el Cuervo de Tres Ojos, para llevarse el cuerpo de Daenerys y así abrirse paso como rey, pero dejando a Jon Snow como el culpable. Hasta donde sabemos, el Cuervo de Tres Ojos no puede controlar a los dragones, por lo cual la idea de que Bran controlara a Drogon y evitara atacar a Jon Snow parece no ser del todo probable. Entonces, ¿por qué Drogon no acabó con la vida de Jon Snow realmente? ¿Qué pensarías si te dijera que realmente Drogon sabía algo que Jon no sabía? Y aquí es que viene la teoría que nos trae hasta el video de hoy. Así como existió una Targaryen en el pasado que sobrevivió las llamas del fuego para traer a los dragones a la vida, es posible que existan otros Targaryen que sean resistentes al fuego, y que instintivamente los dragones de alguna manera lo sabían. En el pasado hemos visto cómo los Targaryen han sido sometidos al fuego del Dracarys de los dragones, pero si Jon Snow es realmente el príncipe prometido, significa que sería más poderoso que Daenerys, quien ya vimos en la serie que sobrevivió al fuego. Jon Snow murió con el ataque de sus hombres, pero luego venció la muerte regresando a la vida.
El resucitar es algo mucho más especial que ser resistente al fuego. Esto podría significar que si Drogon hubiese atacado a Jon Snow en ese momento, quizás Jon se hubiese percatado de que, al igual que Daenerys, él es inmune al fuego. Durante la última temporada de Juego de Tronos, nos mantuvimos con la duda de si Jon era o no inmune al fuego, ya que vimos cómo éste se quemó su mano en las primeras temporadas, antes de ser un soldado resucitado, por lo cual no sabemos si realmente Jon ya es inmune al fuego, y Drogon simplemente no deseaba perder su tiempo. Sin embargo, sabemos que el fuego no es la única arma de un dragón. Drogon pudo haberse comido a Jon Snow, así como lo hicieron otros dragones en el pasado con traidores y enemigos. Y aunque la idea de que a Drogon no le guste la carne de traidor suena tentadora, el apetito de los dragones no es tan selectivo. Por eso lo que ocurrió ese día nos deja con una posibilidad mucho más inquietante. La muerte de Daenerys pudo haber funcionado como un sacrificio de sangre para desviar el reclamo de un dragón. No fue solo un asesinato, fue una ofrenda. Pero ese acto, consciente o no, pudo haber sellado el vínculo entre Jon Snow y Drogon. No es que Drogon eligiera perdonar, es que en ese momento Jon Snow lo reclamó de una forma oscura y mágica, como cuando Rhaenyra logró que Vermithor aceptara a un semilla de dragón a través de un sacrificio. La sangre de Daenerys derramada por un Targaryen pudo haber sellado el destino del último dragón. Drogon no se fue porque quiso huir. Drogon se fue porque ya le pertenecía al lobo solitario, y en su corazón Jon deseaba destruir el trono y alejar el cuerpo de la mujer que amaba de ese lugar que la convirtió en la reina de las cenizas. Quizás Drogon no perdonó a Jon Snow. Drogon se convirtió en su instrumento. Estas han sido las 7 preguntas más grandes después de Juego de Tronos. Déjame en los comentarios qué otra pregunta crees que merece contexto sobre el final de Juego de Tronos. ¿Cuál crees que será contestada en el futuro? Comparte tu opinión en los comentarios. Y si te gustó este contenido, te invito a que te hagas miembro de este canal. Cada colaborador verá su nombre al final de todos los videos. Y para más videos de teorías, noticias e historias del universo de Juego de Tronos, no olvides suscribirte a este canal. Estás en El Cuervo de Tres Ojos.